nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la palabra. En esta noche, Señor, te pedimos, enséñanos tu palabra. Espíritu Santo, te pido, pon las palabras correctas en mi boca para que pueda hablar como los oráculos de Dios, Señor. De manera que nadie salga de este lugar como entró, sino que salgamos transformados por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, Señor. Sigue, Señor, dándonos fuerzas, Señor, alentándonos, Señor, ayudando, trabajando en cada uno de nosotros, Señor, para tus propósitos. En el nombre de Jesús. Al sonido de mi voz declaro que todas las mentes están libres, todos los oídos ungidos para oír y entender la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy hablaremos acerca de uno de los principios importantes para que tengamos éxito en la vida. Claro que existen varios principios, ¿vale? Pero el que nosotros hablaremos hoy es el principio de la fidelidad. ¿Amén? Esta palabra, fidelidad, viene de la palabra fe. ¿Amén? Fidelidad viene de la palabra fe. Entonces, ¿qué es ser fiel o qué es la fidelidad? Fidelidad es ser, en primer lugar, cumplidor de la palabra de Dios, respetando y obedeciendo a todas las autoridades instituidas por Dios. Amén. También implica prestación de cuentas de sus funciones a las autoridades superiores. Cuando nosotros hablamos acerca de autoridades, hay muchas personas que asocian a la idea de una persona, ¿vale? Por ejemplo, estamos hablando de un presidente, ¿no? Estamos hablando de un policía o un padre, una madre, un profesor. Y nosotros muchas veces el error que cometemos, o por ejemplo a un pastor, ¿no? El error que nosotros cometemos muchas veces es asociar el puesto a la persona, ¿vale? Pero son cosas completamente distintas. Un padre, él está en un puesto de autoridad. Aunque la persona tenga defectos, nosotros no respetamos o no somos fieles porque sea la persona, sino que nosotros respetamos y somos fieles al puesto de autoridad. Por eso la palabra de Dios dice que Él ha instituido toda autoridad. La persona, por ejemplo, ella hoy puede estar en este puesto de autoridad y mañana no estar en el puesto de autoridad. Pero el puesto sigue allí. Por ejemplo, hablando de un caso de un pastor, ¿no? Hablando del caso de un policía, un político, un profesor, un padre, una madre, ¿vale? Entonces lo que Dios está diciendo es que nosotros tenemos que ser fieles a las autoridades que Él instituyó. Nos guste más la persona o menos, pero nosotros tenemos que ser fieles a estos puestos de autoridad. Como por ejemplo un hijo, él tiene que ser fiel, obediente a sus padres, respetando, honrando, obedeciendo. Una esposa a su marido, un empleado a su jefe. Y eso, cuando nosotros somos fieles, entonces esto hace que nosotros podamos prosperar, podamos tener éxito en la vida. Muchas veces la falta de éxito y progreso en muchas personas, familias, instituciones, países,
es por el hecho de que las personas no honren las autoridades. Amén. No son fieles a las autoridades o muchas veces al puesto de autoridad que les ha sido otorgado. Entonces, en primer lugar, la fidelidad tiene que ver con Dios. Que nosotros seamos fieles a Dios en primer lugar. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, capítulo 2, el versículo 17. Santiago 2, 17. Hermana Anastasia, si lo tienes, puedes leer, por favor, Santiago, capítulo 2, el versículo 17 al 24. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Es muerta? No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a sus hijos Isaac sobre el altar. ¿No ves que fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado conmigo de Dios. Amén. Amén. Eso hasta el 24. Amén. Esto es el 23. Sí, vale. Okay. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén. Amén. Entonces, aquí nos está diciendo que nuestra fe tiene que ir acompañada de una acción. Está diciendo que Abraham, él fue llamado amigo de Dios no solamente por su fe en Dios, pero lo que realmente le constituyó amigo de Dios fue porque él ha demostrado algo. Entonces, la fe de Abraham ha consistido en que cuando Dios le había hecho una promesa, él creyó porque era lo que él más deseaba. Abraham deseaba tener un hijo. Entonces Dios le apareció y le prometió un hijo. Muy bien, hasta aquí todo bien. Él creyó en Dios, estaba contento, muy feliz, el Señor me dará un hijo. Pero cuando él tuvo el hijo, en cierto momento Dios se le apareció y le pidió de vuelta a ese hijo, que era el hijo de la promesa. Imagínate que lo que más esperabas de Dios, el Señor te ha concedido y de repente Él viene y te dice, mira, ahora me lo tienes que dar porque lo necesito. Y no solamente eso, era algo que para la cabeza de Abraham era una locura. ¿Por qué? Porque Abraham le fue pedido a su hijo en sacrificio. Dios le dice, ahora coge a este niño, mátalo para mí. Y Abraham debe haber pensado, esto es una locura. Será el diablo el que me está diciendo eso. Pero no, era Dios el que le estaba pidiendo. Pero Abraham, como creía en Dios, él era fiel a Dios en todo. Él dijo, mira, si el Señor me lo está pidiendo, yo se lo voy a entregar. Imagínate que Abraham le fuera a decir a Sara una locura de esas. A Sara, su mujer, mira, Dios me está pidiendo que mate al niño, que le sacrifique. Yo me imagino cuál sería
la respuesta de Sara. Sara a lo mejor, yo diciendo, no, Sara a lo mejor diría, Abraham, yo sé que tú crees en Dios, pero yo creo que te estás quedando un poco loco. Pero Abraham no le dijo nada a Sara, él solamente creyó. Y él creía que si Dios le había dado un hijo, que de las piedras él podría hacer otro, o podría hacer miles. Tal fue la fe de Abraham que él en todo el camino, el hijo le dijo, papá, tenemos todo para hacer el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y la fe de Abraham era tal que él dijo, hijo, no te preocupes, el Señor proveerá el cordero para el sacrificio. Si fuéramos nosotros, estaríamos dudando durante el camino, ¿será que el Señor me ha hablado? ¿Será? ¿No será cosa de mi cabeza? Pero Abraham sabía que era Dios. Y lo que Dios estaba haciendo realmente, le estaba dando a Abraham una visión de lo que pasó con Cristo. Cristo es el Cordero que el Señor ha entregado en sacrificio por nosotros. Abraham fue considerado amigo de Dios porque él no solamente creyó en Dios, sino que él obedeció. Él se puso en acción. Entonces nuestra fe es demostrada no solamente por creer en las promesas de Dios, sino que por actuar en fe. Entonces es ahí cuando Dios nos llamará sus amigos. Amén. Cuando somos fieles también en la iglesia local. Eso es súper importante. Cuando somos fieles en nuestro llamado. Cuando estamos en el ministerio y cumplimos con lo que Dios nos llama para hacer. Ahí también demostramos nuestra fe. Herminia, ¿puedes abrir, por favor, en Hebreos capítulo 10? Hebreos 10. El versículo 25. Hebreos 10, 25 al 29. Hebreos 5. Hebreos capítulo 10. 10. El versículo 25 al 29. Dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Entonces vemos aquí que en Hebreos nos dice que nosotros no dejemos de congregarnos. Es importante que nosotros nos congreguemos. Es importante que nosotros nos reunamos. Y sobre todo, que cuanto más vemos que aquel día, el día que está hablando, es la segunda venida del Señor Jesucristo.
Cuanto más que nosotros veamos que este día está cerca, más debemos de preocuparnos en congregarnos. También está exhortando a aquellas personas que abandonan los caminos de Dios. Dice que por la ley de Moisés, si una persona cometiera un pecado y 2 o 3 testigos confirmaran, decía que esta persona tenía que morir de todas las formas. Pero dice, ¿cuánto más aquellos que pisotearen la sangre de Cristo? Aquí está hablando, pisotear la sangre de Cristo significa que uno no da valor a su salvación, no valora su salvación. Aunque ya ha experimentado los caminos de Dios, pero sigue viviendo en el pecado, ignorando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces dice que nosotros tenemos que día a día exhortarnos unos a otros, aconsejarnos unos a otros. Si vemos que alguien se está enfriando en la fe, se está apartando de los caminos de Dios, entonces nosotros debemos de ir detrás y exhortar a esta persona, ¿no? Claro que nosotros vamos hasta un tiempo, ¿no? Si vemos que la persona ignora constantemente, entonces pues oramos por él o por ella. Amén. Pero no podemos dejar de exhortar porque vemos que ese día se acerca. Es importante que nosotros también seamos fieles a las autoridades, a los pastores, a los líderes que Dios puso para que nos aconsejen, para que nos acompañen. Eso es súper importante. Amén. Aún ahí en Hebreos capítulo 13, el versículo 17 y el 18, Hebreos 13, 17 y 18. Yo voy a leer, dice así: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Bueno, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Y el versículo 18 dice: oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Amén. Nosotros como pastores, como líderes, nuestra responsabilidad es cuidar el alma de los creyentes. Es acompañar, es enseñar la palabra, aconsejar. Cuando vemos que algo no está bien, estamos ahí para ayudar. Amén. Y entonces es importante que los creyentes, los hermanos, nos den buenos motivos para que nosotros podamos hacer esta obra o esta labor con alegría y no con dolor, que significa no que nosotros tengamos motivos de quejarnos, porque los hermanos no están haciendo, no están obedeciendo la palabra, no están cumpliendo con lo que Dios quiere de ellos. Dice que esto último no los beneficiaría. Entonces no es bueno que los pastores, los líderes estén tristes. Amén. Que estén con pesar por causa de los hermanos. Porque es una carga pesada realmente. Porque dice que nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios por vuestras almas. Entonces que cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, que lo hagamos con alegría. Dice que también oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia
y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Con pureza, con verdad. Que lo que hablamos sea aquello que hagamos también. Que no seamos personas solo de palabras y no de acciones. Entonces necesitamos la oración de los creyentes. Necesitamos la oración de los hermanos. Porque muchos líderes fracasan por eso, porque los hermanos no oran por ellos. Y luego se admiran, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Amén. Es importante. Necesitamos vuestras oraciones. Porque tenemos ataques del enemigo. Entonces necesitamos estar cubiertos en oración. Amén. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestro carácter como cristianos? Hoy en día, nosotros vemos en la tele, ¿no? En las películas, y vemos que es normal. El mundo da una impresión de que es normal el ser infiel. El ser infiel en el matrimonio, el ser infiel al Señor, el ser infiel en el trabajo, ¿no? No cumpliendo con nuestras obligaciones como padres, como madres, como hijos, líderes espirituales, como autoridades de gobierno. Entonces muchas veces la gente dice, bueno, nadie lo está mirando, nadie lo sabrá. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios siempre lo ve todo. La gente puede no estar viéndolo, la gente puede no estar mirándolo, pero Dios todo lo ve. Y la Biblia dice que todo lo que nosotros sembramos, eso también cosecharemos. La Biblia dice que el reino de Dios es como un agricultor, como cuando un agricultor lanza una semilla en la tierra, ¿no? Todo lo que nosotros sembramos, eso recogeremos. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos, lo que hacemos. Si sembramos infidelidades, es esto lo que vamos a cosechar. Amén. Entonces, Dios cuando luchó en contra del diablo, Él usó el arma del amor. Amén. Él dio a Jesús, Él fue fiel. Él le prometió a Abraham un hijo y Él cumplió con su promesa. Dijo que a través de este hijo nacerían reyes y naciones enteras. Y Dios cumplió con su palabra. Dios es íntegro. Amén. Integridad significa ser uno en lo que decimos, la manera como pensamos y la manera en la que actuamos. Tiene que ir todo de acuerdo. Hasta muchas veces en las cosas más sencillas. Amén. Yo, por ejemplo, me comprometo con alguien, le digo, mira, voy a estar allí a tal hora. Tengo que hacer todo lo que esté a mi disposición para poder cumplir con el compromiso. ¿Amén? No es decir que voy a estar a tal hora y luego 2 horas, 3 horas después. O decir que voy a hacer algo, pero luego no lo hago. Claro que pueden surgir imprevistos, pero es importante que si surge un imprevisto, que avise con antelación. Mira, te he dicho que voy a estar a tal hora, pero por este motivo y por aquel no voy a poder estar. Y esto es respetar el tiempo del otro, respetar a la otra persona. Amén. Y en primer lugar, respetarnos a nosotros mismos, porque así la gente sabrá que tenemos palabra. Amén. Todo esto es muy importante. Todo eso nos lleva al éxito. Hay culturas que, por ejemplo, no se desarrollan por causa de cositas sencillas como esa. No prosperan, no avanzan. ¿Por qué? Porque no son fieles.
ni en las cosas mínimas. Entonces Dios también dice en su palabra, el que es fiel en lo poco, lo mucho lo será. El que no es fiel en lo poco, en lo mucho tampoco lo será. Entonces, como creyentes tenemos que ver todas estas cosas. Amén. Y buscar andar en ellas, practicarlas, y así iremos progresando, iremos teniendo éxito. Amén.